Aquí comienza Magazine del Pacífico. Magazine del Pacífico, una ventana abierta a la realidad del Pacífico colombiano y del Valle del Cauca. Esperamos sea de su agrado todos los temas que les traemos. Una ventana abierta a la realidad del Pacífico colombiano y del Valle del Cauca. Nos encontramos con el periodista Jesús Agualimpia Ibargüen, quien ha venido durante muchos años hablando de lo que verdaderamente significa la afrocolombianidad. Y este 21 se hace nuevamente esa conmemoración. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes cuando estamos pasando tantas cosas en Buenaventura? La afrocolombianidad, ¿qué significa entonces? Gracias, Lucio. Gracias por brindarme la oportunidad y un saludo especial a la gente de Buenaventura. Hombre, yo parto de un principio, el reconocimiento que nosotros debemos hacerle a nuestra etnia pasa por todo esto. Y en especial cuando se está cumpliendo una fecha tan importante como lo es el Día de la Afrocolombianidad el próximo 21 de mayo. Sería muy importante que las instituciones, el mismo Estado, a partir del gobierno distrital, promoviera muchísimo todo lo que tiene que ver con esta fecha, porque una de las carencias que estamos viviendo hoy es la falta de sentido de pertenencia por la etnia, por el pueblo y por las cosas que hacemos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de conocer a través de los mismos planteles educativos, no me canso de repetirlo, la gente que dirige la educación, los mismos profesores, a nivel de casa, los padres de familia con sus hijos, que nosotros le demos importancia a nuestra etnia, seguro que al futuro vamos a ser personas mucho más unidas, trabajaremos por nuestro pueblo porque le daremos la importancia. Yo siempre he creído que para una fecha como el 21 de mayo he insistido, saquemos la bandera, que es la bandera de Colombia, porque esa bandera nosotros nos la ganamos en los campos de batalla. Para nosotros los colores de la bandera tienen un símbolo profundo y es la heráldica gloriosa de las batallas de nuestros héroes que se ganaron ese derecho. Es muy importante en la medida en que nosotros conocemos la historia para poder reclamar esa herencia que nos dejaron esos antepasados que lucharon para que nosotros hoy andemos y tengamos la oportunidad de vivir en democracia sin estar esclavizados, a pesar que algunos todavía tienen el esclavismo en la parte mental. Nos vamos a ir separando de ello en la medida en que nosotros tengamos la oportunidad de conocernos mejor. Es decir, en cada una de los pueblos de nosotros, nuestra etnia, nosotros todos nos dicen negro, todos, pero venimos de pueblos diferentes, con una raíz de base que es África, pero somos bantúes, somos zulúes, somos gagas, somos mandingas, somos coromantos, tenemos una variedad de descendencia que en la medida en que nosotros conozcamos su historia tenemos la posibilidad de ir adelante, de enseñarle a los nuestros. Cuando la gente llega a las instituciones como hoy se rige, tendremos nosotros la oportunidad de acoger nuestro pueblo y sentir esa herida herencial que a nosotros nos debe manejar para conocer las necesidades y los problemas que tiene nuestro pueblo para contribuir en la solución. En la medida en que eso no lo sintamos en la piel, va a ser muy difícil. La gente nos pregunta por qué es que son los no negros, como el caso de los paisas, más unidos que nosotros. Sencillamente porque desde pequeños les enseñan el sentido de pertenencia por su pueblo y por su etnia. A nosotros no. Estamos buscando siempre cualquier otro grupo étnico para podernos pegar de allí. El reflejo lo tenemos aquí, en vez de en este parque tener nuestros héroes, tenemos los descendientes de los chinos.
¿qué nos aporta a nosotros como cultura algo así, cuando aquí debiéramos de tener a Margarita, a Néstor Urbano, a Teófilo R. Pote, a todos los de nosotros? Pero la gente anda es decir, en el mundo de hoy, la verdad es incomprensible quienes nos gobiernan y quienes construyen, hacen o trabajan por la cultura, porque tienen la confusión de que la cultura solo es baile. Bueno, ¿cree usted que en Colombia, aún teniendo vicepresidente negro, sigue el racismo? Claro, el racismo de aquí no se ha ido y cada día se acentúa más. Aquí en Buenaventura, Lucio, aquí en Buenaventura hay un racismo terrible, grande, que es que una cosa es nosotros no reconocerlo. Pero es decir, yo le hacía un ejercicio hace poco a alguien aquí donde le manifestaba: ¿cómo haces tú para decir que no eres racista? Me dice: no, es que no digo el nombre para no ponerlo en evidencia. Pero me dice: no, es que no lo soy, ¿por qué me lo dices, Agua Limpia? Le digo: tú haces un racismo involuntario, que es ese que yo llamo cada vez que tú pronuncias día negro, zona negra, alma negra, suerte negra, mano negra. Es decir, si supieras el contenido y todo el veneno que lleva ese tipo de frase por el desconocimiento que tiene, ese es como cuando se pintaba la figura de los negros, la que hacían en la carretera para evitar el peligro, para evitar los accidentes. ¿Por qué no colocan la otra? Sino que utilizan siempre como ejemplo. Le decía: tú desde que naces en tu casa conoces el racismo, llegas a la escuela y este se prolonga, y cuando llegas a el bachillerato o vas a la universidad, sigues con él porque tú nunca aprendiste a conocer la historia de los negros. Nosotros conocemos de tu historia, y yo insisto en decirte, y le preguntaba: ¿tú conoces quién es Tomba, quién es Falupa, quién es Babacado, quién es Novo? No, pero sí conoces quién es Bolívar, quién es Santander, quién es Nariño, Atanasio Girardot. Sí, eran héroes de la patria, los primeros era igual, pero resulta que no los registraron y los sacaron de la historia. Y al sacarlo de la historia, los negros no conocen cuáles son sus héroes. Esa es una forma de racismo, de lo que se llama racismo estructural. Aunque hay muchísima gente que de esto muy poco, porque tú sales a la calle y siquiera haces la pregunta cualquiera: ¿cuándo es el Día de los Negros en Colombia? ¿Qué artículo se sabe usted de la ley 70? Era la discusión que teníamos con un amigo, a diferencia de los venezolanos, que ellos como mínimo Chávez les inculcaba siquiera 2 artículos de la Constitución. Pregúntele usted a nuestro público cuántos artículos se sabe a los negros de la ley 70, que siquiera conozcan uno de ellos. No, porque hay un desinterés total, porque a través de los planteles educativos no ha habido ni a un secretario de educación, ni un alcalde, ni a la vez un ministerio. Esperemos que con el que tenemos ahora, que ha dicho que verdaderamente se va a trabajar sobre la educación y la cátedra de estudio afrocolombiano, podamos tener la oportunidad ahora sí de encontrar un negro diferente apreciando sus valores. Unos estudiantes me decían en estos días que también se da lo contrario en Buenaventura, donde la mayoría somos negros, pero también hay discriminación con las otras razas. ¿Cree usted que se da eso en Buenaventura? El negro, es decir, para usted hacer discriminación y racismo requiere 2 elementos. 1, poder, y 2, economía. O sea, usted no puede hacer racismo, el negro no puede hacer racismo, el negro es una consecuencia del racismo. Toda acción produce una reacción. Y lo que sucede en el caso del negro es decir, no tiene usted ni poder ni tiene recursos, no tiene cómo. Cuando usted mira desde la historia cómo se produce el racismo y por qué se ha dado, encuentra que el racismo no lo hace la gente pobre, como está ocurriendo en la fecha de hoy. Los ejemplos abundan de lo que está pasando con Francia Márquez y con todos los otros negros. La gente está incómodo porque en la vida la mente que han tenido, y esa mente de costumbre, para mirar una sola etnia gobernando un país, eso le choca y le molesta saber
de que de la noche a la mañana una muchacha del servicio llegue a ser la vicepresidenta de este país. Y ese racismo se ha extendido incluso hasta los mismos negros. El negro no podrá hacer racismo, él tiene como consecuencia de rechazo frente a toda la estigmatización que a través de la historia le han hecho a él. Pero el negro de donde acá puede producir racismo, es decir, no uno, tendría él que conocer muy bien su historia y en la gran mayoría no la conoce, para poder tener argumentos y basamentos, para poder hacerle racismo a otro. No tiene el poder, no lo tiene. El poder lo tienen los otros, pero para escudar lo que a través del tiempo han hecho con los negros y lo que siguen haciendo, dicen, no, pero es que ustedes allá también son, pero ¿cómo me lo pruebas? Bueno, el 50% de los negros de Colombia, creo yo, y el otro 50%, están un poco como desconcertados por la forma como Francia Márquez siempre sale como manifestando eso. Y otros dicen que no, que debe hacerlo. Usted, que ha venido haciendo como esos estudios hace mucho tiempo, la situación frente a Francia Márquez cuando sale a los medios de comunicación, que la gente dice, algunos negros dicen que nos está dejando mal por esa forma como se refiere de la pobrecita, de que porque soy negra me tratan así, que porque soy negra es que no aceptan que yo sea la vicepresidenta. ¿Usted cómo ve eso? Mire, es algo parecido a lo que le acabo de explicar. Francia es una consecuencia de todo, es decir, es como cuando a alguien lo meten a un ring y le dan una paliza impresionante. Es decir, le han dado tanto golpe, tanto palo, pero tanto le han dado, que se llega el momento en que la persona tiene una respuesta que a veces pueden sonar incoherente, pero resultan a partir como consecuencia de todo lo que ha llevado. El hecho de ella sacar el tema, cada uno de los temas, cuando uno lo analiza a profundidad y que ella se refiere, que somos pobres, sí, que hemos vivido en los bajos oficios, sí, que no tenemos las oportunidades, sí, el porcentaje de población, el gobierno juega con nosotros cada vez que les da la gana, hasta para las partidas en nuestro pueblo. Si usted recuerda, en el año 98-2012, cuando crean el Plan Colombia que estaba Pastrana Borrero, en ese momento los negros en Colombia éramos casi 10 millones de negros, casi el 20% de la población. Hoy no llegamos a 5 millones. ¿Dónde se murieron los otros 5? En los libros del Estado. El Estado, cuando quiere actuar con nosotros y no nos quiere dar, nos rebaja la población. Al rebajarnos la población hay menos partida para los negros. Para nosotros entender lo que vive y la ira, y yo entiendo lo que puede sentir una persona como Francia Márquez, es decir, la ira que se produce, que alrededor de ello estemos como en la época de la independencia en Colombia, cuando todo el mundo apuntaba en la búsqueda de una libertad, no la encontraba hasta que Bolívar y los otros les dio por ir a buscar a los negros. Sin esos negros no hubiéramos podido tener libertad en Colombia. Los colocaban de carne de cañón para que fueran adelante. Quienes de alguna manera conocemos algo de la historia, nos duele con profundidad hoy, cuando una persona como Francia saca el tema a la luz porque nadie se había atrevido. Unos por el temor, 2 por los complejos, 3 porque lo van a llamar resentido, 4 porque le van a decir racista. Entonces, cuando uno encuentra gente como ella, que tiene la capacidad de atreverse y hablar con esa claridad al pueblo colombiano de lo que hacen con los negros, de lo que siguen haciendo hasta nuestros días, partiendo de la base histórica que se trae, por Dios, quienes de alguna manera le hemos metido ojo a la historia y conocemos algo de eso, hombre, por Dios, fue la primera, dígame uno solo, se atrevía en las épocas de Zapata Olivella, a pesar de que cuando usted se lee el libro Changó el Gran Puta, el prólogo de ese libro lo tiene Carlos Llera Restrepo, pero siempre la amistad con el no negro ha impedido que la gente se abra más. En los últimos días del maestro Zapata Olivella fue más franco, más profundo.
Lo mismo sucedía que fue uno de los compañeros de mesa de García Márquez y a la vez de Fran Fano en Francia, como lo fue Arnoldo Palacio del Chocó, que vivió 40 años en Francia. Cuando uno analiza los libros, los escritos de ellos, como Las estrellas son negras o En busca de mi madre de Dios, uno encuentra la esencia de un negro que ha padecido y ha vivido, y en el caso de Arnaldo es mucho más profundo porque él era inválido, y tener la oportunidad por su inteligencia llegar tan lejos a los lugares donde llegó, a ser de la talla de gente como el caso de Fran Fano, uno de los grandes escritores sobre los negros franceses, llama la atención porque estos personajes les ha tocado trasegar en el mundo de manera muy fuerte para llegar a esa posición. Pero en Colombia, lo que yo le digo a los negros, en lugar de buscar la crítica tradicional que hace el no negro contra el negro, es aprendamos más de nuestra etnia, aprendamos más de nuestra raza. En la medida en que nosotros lo hagamos, vamos a tener argumento y basamento para discutir sobre nuestra etnia, porque no la conocemos. Es así de sencillo. Magazine del Pacífico, una ventana abierta a la realidad del Pacífico colombiano y del Valle del Cauca. Una ventana abierta a la realidad del Pacífico colombiano y del Valle del Cauca.